A los hermanos en Cristo y a toda la comunidad en general, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Loncoche, de calle Martínez de Rosas 332, se complace en presentar la predicación que fue efectuada el día 31 de enero del año 2021 a través de la plataforma Zoom. A continuación, escucharemos la palabra del Señor en la voz del pastor Miguel Órdenes, de Chainal Mapu. Iglesia, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a estar leyendo y reflexionando en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, para que lo busquen. El capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Si lo tienen por ahí, me avisan. Juan, capítulo 1. Este libro lo estamos estudiando en los jóvenes también, así que por eso aprovecho de compartir la enseñanza que estábamos viendo con nuestros hermanos de jóvenes, con ustedes. Y el primer capítulo de Juan comienza con una revelación de Dios, ¿no es cierto?, como el apóstol Juan la presenta, este Dios hecho hombre, el Logos encarnado, el Cristo, ¿no es cierto?, el Mesías, que nos vino a revelar al Padre. Y el apóstol escribe, y es textual en sus palabras, que nos escribe todas estas cosas para que creamos en Él, en que Jesús, el hijo de esta dueña de casa, el hijo del carpintero, es nuestro Señor. Y que creyendo en Él obtengamos vida. Esto es lo que nos dice en el primer pasaje. Haciendo un resumen, ¿cierto? Después vamos a ir a unos textos más específicos. Nos dice también que esta luz que alumbraba a todos los hombres habitó entre nosotros, pero nosotros la rechazamos. Y la narración continúa con el testimonio de Juan el Bautista, el que clama en el desierto, este loco, ¿cierto?, que se vestía de piel de animales, que comía miel, que predicaba a gran voz, como él lo dice, que clama en el desierto. Y este Juan es que da testimonio de alguien que viene después de mí, dice, pero es antes de mí, dándonos a entender que a quien anunciaba era el Mesías, nuestro Dios preexistente, que estuvo desde el principio, el creador de todo. Y vemos en este primer capítulo una secuencia de testimonios que todos apuntan a Cristo, el Señor. Y de esto es lo que yo quiero hablarles hoy, de cómo Juan Bautista, de cómo los personajes que aparecen en este primer capítulo, todos apuntan y dan testimonio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y qué es dar testimonio? Creo que todos hemos escuchado algún testimonio, hemos visto a personas cercanas a nosotros que han aceptado al Señor y que han compartido lo que ellos han visto, han experimentado. Dar testimonio de Cristo significa simplemente declarar a otros lo que hemos visto y experimentado personalmente del Señor Jesús. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, una de las primeras cosas en nuestro corazón es querer compartirlo, decírselo a nuestra familia, contarle a nuestros mejores amigos, todo acerca de la salvación, todo acerca de Cristo. De esto es dar testimonio. Leamos el versículo 15 en adelante, la primera parte. Dice, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Vemos acá un personaje que anuncia o que da testimonio, ¿no es cierto?, de Jesús, del Mesías, que traducido es el ungido de Dios, el apartado de Dios, y que nos dice que nos viene a compartir de su gracia, que es lleno de gracia, lleno de verdad, y que la intención de él también es dar testimonio acerca del Padre. Nos viene a revelar al Padre.
Y este es el testimonio de Juan Bautista, así lo relata el apóstol Juan, que esperaba al verbo de Dios, al eterno creador, y que nos dice que es superior a él, que lo sobrepasa en todo. Eso es lo que dice Juan el Bautista del Mesías, a quien él anuncia. Porque la intención de Juan el Bautista era que nosotros, que las personas que estaban ahí alrededor de él, que sus discípulos entendieran, comprendieran realmente quién era este Jesús del que él estaba anunciando. Y en sus primeras palabras lo deja más o menos claro, ¿no es cierto? Él es primero que yo, a él es el que esperábamos desde el principio. Y continúa el versículo 19 al 25 con su anuncio. Vamos a leer del 19 en adelante. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas preguntándole quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy, respondía. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedía en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estas acciones que estaba ahí, esta predicación de Juan el Bautista, causó gran intriga, ¿no es cierto?, y despertó gran preocupación entre los fariseos, como dice aquí, los levitas, los sacerdotes, los que dirigían al pueblo en asuntos religiosos de Israel. Y tan así que mandaron a preguntarle, ¿no es cierto?, quién era, por qué hacía estas cosas. Y como vimos anteriormente, la intención siempre era apuntar a Cristo, no era llevarse él la propia gloria. Y lo primero que él dice, yo no soy el Cristo. Tu respuesta fue bien directa, ¿no es cierto? Entonces era Elías, que habían profecías, ¿no es cierto?, que anunciaban que antes de Cristo venía Elías. Y él le dice, no. Entonces era el profeta. No, le dice. Entonces, ¿quién eres? Y él le responde esta frase, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y evidentemente todos sabían quién era Juan, pero querían saber por qué hacía estas cosas. Ellos sabían que era hijo de Zacarías, pero querían saber algo más de él, qué es lo que quería obtener con toda su predicación. Y en sus palabras en su respuesta hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos, para nosotros que decimos dar testimonio de Cristo Jesús, el Señor. No habló de ninguna gloria personal, sino que confesó abiertamente, yo no soy el Cristo. Sabía que todos estaban esperando al Mesías, todo Israel, desde la antigüedad esperaban a este Redentor, a este Rey, que iría al pueblo, que lo pondría en un sitial, ¿no es cierto?, de preeminencia frente a las demás naciones, que lo libraría de la opresión de los romanos. Y él le dice, no, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿eres Elías? Le preguntan, no, yo no soy tampoco Elías. Porque en Malaquías habían escrituras profecías que anunciaban que antes de Jesús vendría Elías. Pero él responde, no, yo no soy Elías.
En el libro de Lucas se nos anuncia cuando el ángel Gabriel se presenta donde los padres les dice que este hijo que ellos tendrían iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, pero que no era Elías, ¿cierto? También le preguntan si él era el profeta que había anunciado Moisés, pero él les dice que no, que tampoco es el profeta que estaba en la escritura. Juan tenía un solo propósito, que era entregar este mensaje. Era anunciar a Cristo, anunciar al Señor, que las multitudes de personas que lo escuchaban prepararan su corazón porque el Señor se acercaba, porque el Señor ya estaba presente en medio de ellos, que tenían que reconocerlo. Él sabía que el mundo al cual le estaba predicando era un mundo perdido espiritualmente, que estaba en tinieblas, dice el mismo apóstol Juan. Juan Bautista comprendía esa necesidad profunda que tenía la gente por Dios, porque iba directa a la muerte. Sigamos leyendo, del 29 en adelante. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Ya habíamos visto cómo Juan estaba anunciando al Mesías, pero en esta ocasión tuvo la oportunidad de dar testimonio de una manera más clara y enfática, lo apuntó a él, sobre el quien venga el Espíritu como paloma, a ese deben ustedes seguir. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el estudio que leía para preparar esta predicación daba algo muy importante y muy interesante. Nos dice que esta frasecita es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una norma para todos aquellos que queremos dar a conocer la vida de Jesús, entregar salvación. Todos los predicadores o todos quienes queramos ser fieles a su palabra, siempre debemos enfocar nuestra predicación a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es como dicen las Escrituras, el sacrificio perfecto, ¿no es cierto?, por el cual obtenemos nosotros perdón de nuestros pecados. El Éxodo dice que es el Cordero de Pascua, cuya sangre salvó al pueblo de la muerte. Es la ofrenda diaria, el holocausto sin defecto, la ofrenda de paz que trae nueva comunión, la restauración de la comunión entre Dios y los hombres. Es la ofrenda por el pecado, el que fue llevado al matadero como cordero. Juan, con esta frase que él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos da a entender todo esto que acabamos de explicar. Juan quería que todo el mundo supiera la razón por la que Jesús había venido a vivir, a dar su vida por cada uno de nosotros. El Verbo se nos reveló, el Verbo encarnado. Y esto es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Sigamos leyendo, del 35 en adelante. O sea, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto,
siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver lo que seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Entre paréntesis, dice que van dos, ¿no es cierto? Son dos a los que Juan el Bautista envía para que sigan a Jesús. Se da el nombre de uno solo, Andrés. El otro no se nombra posiblemente porque era el mismo apóstol Juan que estaba escribiendo. Y la pregunta de Jesús a estos discípulos que fueron enviados por el mismo apóstol fue, ¿qué buscan? ¿Qué buscan en mí? ¿Por qué me están siguiendo? Y vemos nuevamente en este mandato de Juan el Bautista a sus discípulos como en ningún momento quiso ser discípulo para él, sino que él estaba preparando discípulos para Jesús, para que lo siguieran a él. En todo momento, desde las primeras palabras que leímos, todo apuntaba a que sus discípulos, a que nosotros, a que los lectores del Evangelio de Juan, fijemos nuestra vista, nuestra vida en Jesucristo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en Jesús? Lo mismo que le preguntó, ¿no es cierto?, Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué es lo que buscamos nosotros al seguirlo? Vemos en la parte final de este capítulo como otros que siguieron a Jesús fueron por más discípulos. Como les comentaba al principio en esta definición, que podemos entender de qué es dar testimonio. Uno de los discípulos de Juan el Bautista fue a buscar a su hermano, a Pedro, lo que acabamos de leer. Fue a buscar a alguien de su familia, fue a buscar tal vez a alguno de sus amigos. Y esto pasa mucho, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos convertimos como primeros cristianos, los primeros pasos que damos, lo primero que queremos hacer es contarle a alguien de este Salvador que hemos conocido. Y sigue, Jesús llama a Felipe y Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera y te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vemos como Andrés, ¿no es cierto?, fue a decírselo inmediatamente a su hermano Simón. Hemos encontrado al Mesías. Pero no solamente le contó lo que había hecho, sino que lo persuadió, lo llevó delante de Jesús, delante del Salvador. Lo mismo sucedió con Felipe. No pudo quedarse con la noticia para él solo, sino que la compartió con su amigo Natanael, que estaba debajo de la higuera. La fe, hermanos, comienza a crecer por medio de su palabra.
Como vemos acá, los discípulos han encontrado a su Mesías y no pudieron guardar más tiempo sin compartirlo. Y vemos que esta escena se repite con frecuencia en los evangelios, en el libro de Hechos. Hay varios testimonios de cómo personas que tuvieron un encuentro con Jesús no pudieron guardárselo para ellos solos, sino que salieron compartiendo lo que habían visto a su Señor. Algunos de nosotros, al pasar el tiempo, vamos menguando este ánimo, de esta pasión por compartir a quien nos hemos encontrado la salvación. Pero para eso hay una salida, ¿cierto? Leer la Escritura, leer estos encuentros de Jesús con la gente, ver lo que el Señor hacía por ellos, recordar lo que el Señor hace por nosotros y volver a levantar esta pasión por testificar de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. Al igual que los primeros discípulos, Felipe y Andrés estaban muy contentos de haberse encontrado con su Señor, con el que estaba en las Escrituras, como dice el pasaje, con quien lo anunciaba la ley de Moisés. Y fueron directamente a encontrarse con Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo trabaja un concepto que se llama rebosadura en algunos de sus pasajes. Eso simplemente quiere decir que él estaba tan feliz, tan lleno de la presencia del Señor, que derramaba, que no había estrategia, que todo lo que hacía era compartir lo que el Señor había hecho por él. El rey David también lo dice: mi copa está rebosando. Su vida estaba llena de la presencia del Señor. Es lo que nosotros debemos buscar, rebosarnos, derramar lo que el Señor ha hecho por nosotros, para poder alcanzar los que están al lado nuestro de esta manera tan sencilla. Compartirlo con mi hermano, compartirlo con mi mejor amigo. Si hemos dejado de hacerlo, la palabra del Señor es la clave para poder reactivar esta vida de ser testigos de Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, se nos ha revelado a través de toda la historia, ¿no es cierto? Lo que podemos ver en la Biblia. Se reveló a través de esta comunión directa que tenía con Adán y Eva. Se reveló a Moisés, se reveló a través de los profetas. El Señor se reveló en el clímax de la revelación, ¿no es cierto?, en el Señor Jesucristo. Se reveló a través de la Escritura, a través de los apóstoles, se revela a través del Espíritu Santo. Y el Señor hoy se quiere revelar a través de nosotros. Quiere que nosotros seamos ese puente, ¿no es cierto?, entre Él y los perdidos. La enseñanza de hoy, hermanos, es esa. Es que nuestra vida apunte, al igual que la del apóstol, al igual que la de Juan Bautista, al igual que la de los personajes que aparecen en el relato, apunten al Salvador, el Señor Jesucristo. Que es el privilegio más grande que tenemos como hijos, como seres humanos, como creación de Dios. Apuntar al Salvador. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Celestial, buen Señor, te doy las gracias, Dios mío, por poder compartir este precioso texto. Gracias te doy porque usted me permite anunciarlo, al igual como aparece acá en la Escritura. Porque usted me permite compartir de Cristo. Gracias te damos, Padre, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es la que nos llena, que es la que nos hace rebosar. Te pedimos también que esa sea nuestra pasión, que podamos decir como el salmista: mi copa está rebosando, mi copa está llena de ti, Señor. Padre Celestial, te pido que nos perdones si a veces nos conformamos, si ya estamos cómodos viendo a nuestra familia que te sirve, viendo que podemos nosotros hacer un poquitito.
para expandir el reino, pero tú quieres ir cada vez más lejos, quieres alcanzar a los que están perdidos, a los que todavía no tienen ninguna chance de escucharte. Te pedimos, Padre Santo, que vuelvas a activar esa pasión en nosotros, que nos vuelvas a llenar de tu presencia, que nos vuelvas a llevar a la Escritura, a buscarte, a leer esos encuentros tuyos con la gente. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro Señor y porque nosotros amamos servirte y estar delante de ti. Gracias, Padre, te pido que bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.